10 de julio de 1942. Isla Akutin, territorio de Alaska. Los binoculares temblaron levemente cuando el compañero de maquinista Albernac miró a través de la ventana de observación del PBY Catalina, con el corazón acelerado ante lo que había debajo en el pantano. Los círculos rojos en las alas, inconfundibles emblemas del sol naciente, confirmaban lo que a todos los pilotos estadounidenses les habían dicho que era casi invencible. Un caza japonés Shiro sentado boca abajo sobre la hierba mojada, aparentemente intacto. El teniente William Tedd, que pilotaba el avión patrullero, se había perdido en los bancos de niebla que cubrían las islas Aleutianas. A estima, se reorientó sobre las islas Chiman y eligió la ruta más directa de regreso a Dutch Harbor, directamente sobre la isla Akutan. Una ruta raramente transitada, una ruta que cambiaría el curso de la Guerra del Pacífico. Los americanos deben estar viendo cosas, pensó Nack. Ningún piloto japonés dejaría semejante premio. Durante más de un año, este avión había sido el terror de los cielos del Pacífico, el arma misteriosa que había destrozado las fuerzas aéreas estadounidenses, británicas y chinas con desdeñosa facilidad. En Pearl Harbor, sobre Filipinas, Birmania y Malasia, el Shiro había logrado lo que parecía imposible, un caza basado en portaaviones que superaba a los interceptores terrestres. Mientras los muslos rodeaban el lugar del accidente 3 veces, marcando cuidadosamente la posición en su mapa, ninguno de los dos podría haber sabido que acababan de descubrir lo que los historiadores estadounidenses más tarde llamarían un premio casi sin valor para los Estados Unidos. Lo que estaban a punto de recuperar expondría la paradoja más profunda en la filosofía del diseño de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Una paradoja que no quedaría escrita en manuales técnicos, sino en las vidas salvadas y las batallas ganadas gracias a un único descubrimiento impactante. La reputación del Shiro se había construido sobre una base de miedo y respeto. En los 7 meses transcurridos desde Pearl Harbor, los pilotos estadounidenses se habían topado con un avión que desafiaba todas las suposiciones sobre la capacidad industrial japonesa. Rápido, maniobrable y de largo alcance, dominaba los cielos del Pacífico. En los primeros enfrentamientos sobre China contra cazas obsoletos construidos por los soviéticos, los Shiros lograron índices de muertes de hasta 12:1. En abril de 1942, una fuerza de ataque japonesa que incluía 36 cazas Shiro atacó a Son, derribando 27 aviones británicos y perdiendo 5 aviones japoneses. La estrategia oficial estadounidense al encontrar un cero era simple y humillante. Huir. Evite el compromiso. No intentes pelear con perros. Estas órdenes no procedían de la cobardía, sino de unas matemáticas brutales. Los combatientes estadounidenses que intentaron girar con ceros murieron. Los pilotos que intentaron tácticas tradicionales de combate aéreo contra este ágil adversario rara vez sobrevivieron para informar de sus errores. 4 de junio de 1942. El mismo día de la crucial batalla de Midway, 1500 metros al sur, como parte de la compleja operación japonesa para apoderarse del atolón Midway, una fuerza de distracción atacó las islas ilusorias para atraer la atención estadounidense hacia el norte. El suboficial de vuelo Tadayoshi Koga, de 19 años, despegó del portaaviones japonés Ryuho como parte del segundo ataque contra Dutch Harbor. Su número de serie 04593 era parte de una sección de 3 aviones asignada para ametrallar la base naval estadounidense en una isla de Alaska. Koga y sus compañeros, el suboficial jefe Makoto Endo y el suboficial Tsugo Shikarda se lanzaron al puerto con un efecto devastador. Derribaron un hidroavión estadounidense PBY-5 a Catalina y ametrallaron a los supervivientes en el agua. Pero durante el ataque, disparos de armas pequeñas desde tierra alcanzaron el avión de Koga. Una bala cortó una línea de aceite. No fue una catástrofe inmediata, pero sí fatal en cuestión de minutos cuando el preciado aceite de motor se esparció por el aire de Alaska. A 40 kilómetros al este de Dutch Harbor se encontraba la isla Akuten, previamente abandonada por los planificadores japoneses como campo de aterrizaje de emergencia. Un submarino japonés esperaba en alta mar específicamente para rescatar a los pilotos caídos. Cuando la presión del aceite de Koga cayó, hizo una señal a sus compañeros y se volvió hacia Akutan. Desde arriba, el piso cubierto de hierba parecía perfecto. A media milla tierra adentro desde Broadbite, el campo parecía sólido, atractivo y seguro. Shikard, dando vueltas sobre su cabeza, de repente notó que el agua brillaba entre los tallos de hierba.
Se dio cuenta con horror de que el suelo no era firme, sino pantanoso. Intentó indicarle a Koga que aterrizara boca abajo, pero ya era demasiado tarde. Koga ya había bajado su tren de aterrizaje y se había comprometido a realizar un aterrizaje convencional. Las ruedas del Zero tocaron la hierba e inmediatamente se hundieron en el suave barro que había debajo. El avión se inclinó violentamente hacia adelante, volteando de un lado a otro. Quedó boca abajo, con las alas y el fuselaje casi intactos. Dentro de la cabina invertida, Tadayoshi Koga murió instantáneamente, con el cuello roto por el tremendo impacto. Endo y Shikada rodearon los restos, desgarrados por órdenes contradictorias. Cada piloto japonés llevaba instrucciones explícitas de destruir cualquier Zero que aterrizara en territorio enemigo. Los secretos del avión eran demasiado valiosos y sus capacidades demasiado importantes para permitir su captura. Pero es posible que Koga todavía esté vivo. No se atrevieron a ametrallar a su amigo. Después de varios agonizantes en círculos, con poco combustible y con el tiempo acercándose, giraron hacia el oeste hacia su portaaviones, creyendo que un submarino japonés recuperaría a Koga pronto. El submarino buscó durante horas, pero fue ahuyentado por el USS Williamson, un destructor estadounidense que patrullaba la zona. El cuerpo de Koga permaneció en la cabina. El Zero permaneció imperturbable en su pantano, invisible desde rutas de vuelo estándar desconocidas para las fuerzas estadounidenses. Pasó un mes. La niebla y la lluvia ocultaron el premio. Entonces Albernac vio lo que parecía un pequeño avión a través de un claro entre las nubes. El 11 de julio, el teniente Gibbs regresó con un grupo de desembarco. Se acercaron cautelosamente al Zero volcado, con las armas listas, sin estar seguros de qué encontrarían. El piloto jefe de aviación William Scarborough, un experimentado piloto de la Armada asignado al equipo de recuperación, atravesó el pantano para llegar al avión. Miró dentro de la cabina y encontró el cuerpo de Koch todavía atado en el asiento del piloto. El equipo de recuperación permaneció en silencio, estudiando el avión que había aterrorizado a los pilotos estadounidenses en todo el Pacífico. Incluso invertido y dañado, el Zero poseía una elegancia casi depredadora. Líneas elegantes, protuberancias mínimas, un diseño que susurraba velocidad y agilidad. Fotografiaron los restos desde todos los ángulos, documentando su hallazgo antes de intentar recuperarlos. Koga fue retirado de la cabina y recibió cristiana sepultura cerca. Cualquiera que fuera el conflicto de su nación, él era un guerrero que merecía respeto. Entonces comenzó el verdadero trabajo. El equipo examinó cuidadosamente la estructura Zero, observando cada detalle. Lo que observaron en esas primeras horas resultaría tan significativo como los vuelos de prueba venideros. El avión era notablemente ligero, no solo en peso total, sino en todos sus componentes. La piel se sentía fina bajo sus manos, casi frágil. Scarborough golpeó el fuselaje y escuchó un sonido hueco que le recordó a una lata, no a un avión de combate. Buscó blindaje alrededor de la cabina y no encontró ninguno. Buscó cristales blindados en el parabrisas y encontró paneles transparentes estándar. Inspeccionó los tanques de combustible y descubrió que no eran más que simples contenedores de aluminio sin capacidad de autosellado alguno. Esto estuvo mal. Esto contradecía todo lo que creían los diseñadores de aviones estadounidenses sobre la construcción de cazas. Se estaban construyendo aviones de combate modernos con progresivamente más protección. Blindaje detrás del asiento del piloto, parabrisas de cristal blindado, depósitos de combustible autosellantes con vejigas de goma que se hinchaban al pincharse. Estas características agregaron un peso sustancial pero salvaron vidas de los pilotos. El Zero no tenía ninguna de estas características protectoras. Fueron necesarios 3 intentos de recuperación. El clima eluciano, conocido por tormentas repentinas y niebla impenetrable, frustró los esfuerzos iniciales. El 12 de julio, un equipo de recuperación dirigido por el teniente Robert Kerms le dio a Koga un entierro cristiano adecuado, reemplazando la apresurada tumba del día anterior. Luego intentaron recuperar el avión, pero el barco de reparto perdió sus anclas en las difíciles condiciones. Finalmente, el 15 de julio, una barcaza llegó al lugar. Los trabajadores construyeron un trineo improvisado para arrastrar el Zero a través del pantano hasta la playa. El avión, incluso empapado y dañado, pesaba notablemente poco. 6 hombres podrían maniobrarlo.
El Zero fue cargado en el USS St. Muir y transportado a Seattle, donde llegó el 1 de agosto. Desde Seattle, viajó en barcaza a la Estación Aérea Naval de North Island, cerca de San Diego, California. El viaje duró casi un mes. Durante ese tiempo, los oficiales de inteligencia estadounidenses examinaron fotografías y debatieron lo que habían capturado. En la isla norte, el Zero fue puesto bajo vigilancia de la policía militar las 24 horas del día, no para impedir el sabotaje, aunque eso era motivo de preocupación, sino para evitar que los cazadores de souvenirs desmantelaran el avión pieza por pieza. Cada mecánico, cada piloto, cada ingeniero quería un fragmento del legendario caza. Los guardias tenían órdenes de disparar a cualquiera que intentara acceder sin autorización. Los mecánicos de la Armada comenzaron los meticulosos trabajos de reparación. Técnicos aeronáuticos experimentados se acercaron al Zero con curiosidad profesional mezclada con sospecha. Se rumoreaba que los aviones japoneses eran copias toscas de diseños occidentales construidos con materiales inferiores y mano de obra descuidada. La propaganda los había preparado para encontrar una imitación torpe. En cambio, lo que encontraron los sorprendió. El Zero fue una obra maestra de la ingeniería de reducción de peso. Cada componente había sido diseñado con atención obsesiva a minimizar la masa. Los largueros del ala principal se construyeron con extra superduralina, una aleación de aluminio liviana desarrollada por Sumitomo Metal Industries en 1936. Esta aleación combinó zinc con aluminio para crear un material que era más liviano y resistente que el aluminio, estándar para aviones, aunque propenso a la corrosión. Los japoneses habían contrarrestado esta debilidad con una capa de cromato de zinc aplicada después de la fabricación. Se trataba de una metalurgia sofisticada que igualaba o superaba las capacidades estadounidenses de la época. Los componentes estructurales revelaron ingeniosas medidas para ahorrar peso. Ganar los accesorios de fijación se minimizaron uniendo permanentemente las alas al fuselaje, eliminando uniones removibles masivas. El fuselaje de popa se separó justo detrás de la cabina para su mantenimiento y al mismo tiempo mantuvo la estructura delantera liviana. La ubicación del motor cerca del borde de ataque del ala permitió una sección de cola más corta y liviana manteniendo el equilibrio. Las superficies de control utilizaban revestimientos de tela mientras que los diseños americanos empleaban metales más pesados. Los puntales del tren de aterrizaje eran más estrechos que sus equivalentes estadounidenses. El marco de la cabina era minimalista y ofrecía una excelente visibilidad al piloto, pero sin protección alguna. El equipo de reparación enderezó el estabilizador vertical doblado, el timón, las puntas de las alas, los flaps y la cubierta. Los puntales de aterrizaje, cortados durante el accidente, requirieron un reemplazo completo. La hélice Sumitomo de 3 palas fue reparada y reutilizada. Incluso dañado, seguía siendo útil, testimonio de la calidad de fabricación japonesa. A medida que avanzaban las reparaciones, mediciones detalladas revelaron que el A6M2 pesaba 5.555 libras completamente cargado. El Grumman F-4 Wildcat, el principal caza de portaaviones de Estados Unidos, pesaba 7.426 libras. El Zero era 1.871 libras más ligero, casi 2.000 libras de diferencia. Esa diferencia de peso se tradujo directamente en rendimiento. El motor radial Nakajima Sakai de 14 cilindros del CER producía 950 caballos de fuerza. El Wasp gemelo Wildcat Pratt & Whitney R1830 generaba 1.200 caballos de fuerza. El caza americano tenía 250 caballos de fuerza más pero cargaba 2.000 libras más. La relación Power-Toe favoreció decisivamente al Zero. La carga alar contó la misma historia. El Zero transportaba 24,3 libras por pie cuadrado de superficie alar. El Wildcat llevaba 28,6 libras por pie cuadrado. Una carga alar más baja significaba que el Zero podía girar más cerrado, ascender más rápido y maniobrar de manera más agresiva. En una pelea de perros, la física le dio al Zero una ventaja insuperable. Pero cuando los mecánicos examinaron el sistema de combustible, encontraron algo que les preocupaba profundamente. Los tanques de combustible eran simples contenedores de aluminio, de paredes delgadas y desprotegidos. Los aviones estadounidenses utilizaban tanques autosellantes con múltiples capas. Una capa exterior de caucho, una capa intermedia de tela vulcanizada y una capa interior que se hinchaba al pincharse,
cerrando agujeros y evitando fugas de combustible. Estos tanques autosellantes añadían un peso significativo a los aviones. Eran pesados, caros y con capacidad de combustible reducida, pero salvaron vidas. Una sola bala atravesada por un tanque estándar significaba fuego y muerte. Una bala a través de un tanque autosellante significaba una pequeña fuga, manejable y recuperable. El Shiro había elegido el rendimiento antes que la supervivencia. Todos los pilotos japoneses que pilotaban este avión sabían que una sola bala en el sistema de combustible significaba una muerte probable. No habría fugas, ni pérdida gradual de combustible, ni posibilidad de llevar a casa un avión averiado. Habría ignición, explosión, incendio catastrófico. Los pilotos estadounidenses habían informado que los ceros estallaron en llamas debido a un daño mínimo. Ahora la razón estaba clara. La falta de armadura de piloto fue igualmente impactante. Los cazas estadounidenses montaron gruesas placas de acero detrás del asiento del piloto, añadiendo un peso protector sustancial para protegerse contra el fuego enemigo desde atrás, el ángulo de ataque más común. El Shiro no tenía nada. El asiento del piloto era una delgada estructura de metal con un cojín de tela. Una bala de ametralladora calibre 50 atravesaría el asiento y al piloto con igual facilidad. El parabrisas utilizaba vidrio estándar, quizás un poco más grueso que el de los aviones civiles, pero no ofrecía protección balística. Los combatientes estadounidenses montaban cada vez más cristales blindados, pesadas placas transparentes que podían detener el fuego de armas pequeñas. El Shiro ahorró peso y dejó a sus pilotos vulnerables a ataques frontales. El 20 de septiembre de 1942, 2 meses después del accidente, el teniente comandante Eddie Sanders subió a la cabina del Shiro reparado para su primer vuelo de prueba. Sanders era uno de los pilotos de pruebas más experimentados de la Marina, un hombre cuya vida dependía de una evaluación precisa de las capacidades y limitaciones de las aeronaves. Se acomodó en el ligero asiento y notó de inmediato lo estrecha que parecía la cabina en comparación con los diseños estadounidenses. El motor arrancó sin problemas. La ingeniería japonesa, cualesquiera que fueran sus otras cualidades, produjo centrales eléctricas fiables. Sanders rodó con cuidado, consciente de que el tren de aterrizaje de vía estrecha dificultaba el manejo en tierra. Apretó el acelerador y sintió que el avión aceleraba con sorprendente avidez. El recorrido de despegue fue notablemente corto. El Shiro despegó y ascendió con una inmediatez que lo sobresaltó. En altitud, Sanders inició pruebas sistemáticas. Comenzó con características básicas de manejo. Vuelo nivelado, giros suaves, ascensos y descensos. Los controles parecían ligeros, casi sensibles. Pequeños movimientos de la palanca produjeron una respuesta inmediata de la aeronave. Después de años de volar aviones de combate estadounidenses, el Shiro tenía ganas de pasar de una camioneta a un automóvil deportivo. Empujó aún más el sobre de la prueba. Las carreras de velocidad máxima revelaron que el Shiro podía alcanzar aproximadamente 330 millas por hora, más rápido que el Wildcat, pero no de manera espectacular. Pero luego intentó un fuerte giro a velocidad de crucero. Los alerones, las superficies de control que rollo producido, de repente se puso rígido. Por encima de los 200 nudos, las maniobras de balanceo se volvieron lentas y requirieron una fuerza excesiva en la palanca de control. Sanders intentó girar hacia la izquierda y luego hacia la derecha. El avión giró hacia la izquierda mucho más fácilmente que hacia la derecha. Esta asimetría sería información crucial para los pilotos estadounidenses. En una pelea de perros, un piloto cero naturalmente preferiría los roles izquierdos. Sabiendo esto, un piloto estadounidense podría aprovechar esta tendencia, obligando al Shiro a realizar giros hacia la derecha, donde era más lento y menos receptivo. La siguiente prueba fue potencialmente letal. Sanders puso el Shiro en picada y luego tiró con fuerza de la palanca para generar una aceleración negativa. El motor tosió, chisporroteó y se detuvo. Silencio excepto por la corriente de viento. Volaba un planeador a 3000 pies sobre la costa de California. Sanders mantuvo la compostura, se estabilizó y el motor arrancó. Repitió la prueba 2 veces más con resultados idénticos. El carburador tipo flotador del Shiro, que dependía del suministro de combustible alimentado por gravedad, no podía soportar fuerzas G negativas.
Bajo aceleración negativa, el flujo de combustible al motor se detuvo por completo. Esta era la respuesta que necesitaban los pilotos estadounidenses. Cuando te persiga un cero, no gires. No intentes superarlo. En su lugar, empuja la palanca hacia adelante con fuerza, sumergiéndote con fuerza G negativa. El avión americano con su carburador de presión seguiría funcionando. El motor del Zero se pararía. En esos cruciales segundos de silencio, un piloto estadounidense podía ampliar su alcance y escapar. Sanders realizó 24 vuelos de prueba entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre. Cada vuelo reveló nuevos detalles. La famosa maniobrabilidad del Zero era real, pero tenía limitaciones. A bajas velocidades, por debajo de 200 millas por hora, podría girar dentro de cualquier caza aliado. Pero a altas velocidades, por encima de 250 millas por hora, se volvía rígido y lento. Los cazas estadounidenses, más pesados y poderosos, obtuvieron ventajas a medida que aumentaba la velocidad. Los datos de las pruebas se recopilaron en informes técnicos distribuidos a todos los escuadrones de cazas del Pacífico. Los pilotos leyeron con intenso interés sobre los aviones enemigos que habían perseguido sus pesadillas. El informe confirmó lo que algunos pilotos experimentados habían empezado a sospechar. Se podría vencer al Zero, no librando su lucha, sino imponiendo un tipo diferente de combate. El comandante John Tack ya había desarrollado su famosa maniobra Tagbeave antes de que se recuperara el Akutan Zero. Lo usé por primera vez en combate en Midway el 4 de junio de 1942, el mismo día en que Koga se estrelló. Trabajando a partir de informes de inteligencia sobre las capacidades del CER, Tack ideó una táctica defensiva en la que dos gatos salvajes que volaban uno al lado del otro se acercarían entre sí cuando fueran atacados, llevando a los Zeros perseguidores a la mira del avión gancho. Pero el Zero capturado validó y amplió sus teorías, proporcionando datos precisos sobre las limitaciones del Zero, que hicieron que las tácticas estadounidenses fueran aún más efectivas. Los pilotos estadounidenses aprendieron a luchar contra los Zeros utilizando tácticas de auge y zoom. Gana ventaja de altitud. Bucear a gran velocidad. Realiza una única pasada de disparo. Continúe sumergiéndose más allá del objetivo. Utilice una velocidad superior para volver a la altitud. Repetir. Nunca seas lento. Nunca intentes girar con un cero. Utilice las ventajas estadounidenses en velocidad de buceo, resistencia estructural y protección del piloto. El Zero capturado voló contra todos los tipos de cazas estadounidenses. Las peleas de perros simuladas lo enfrentaron contra Wildcats, P-38 Lightnings y P-40 Warhawks. Cada compromiso fue filmado y analizado. Los pilotos aprendieron de primera mano cómo aprovechar las debilidades del Zero. Los alerones se congelan a alta velocidad, el motor corta bajo G negativo, la incapacidad de descender tan rápido como los cazas estadounidenses más pesados. Pero la revelación más importante fue psicológica. El Zero no era invencible. Era un avión excelente, brillantemente diseñado para misiones específicas. Pero tenía vulnerabilidades. Podría ser derrotado. Los pilotos estadounidenses que se habían sentido superados e indefensos ahora tenían respuestas. Tenían tácticas. Tenían esperanza. El teniente comandante Eddie Sanders escribió en su informe: estos vuelos cubrieron pruebas de rendimiento como las que hacemos en los aviones que se someten a pruebas de la Marina. El primer vuelo expuso las debilidades del Zero, que nuestros pilotos podrían explotar con tácticas adecuadas. Inmediatamente fue evidente el hecho de que los alerones se congelaban a velocidades superiores a 200 nudos, por lo que las maniobras de balanceo a esas velocidades eran lentas y requerían mucha fuerza en la palanca de control. El conocimiento se extendió por la flota como la pólvora. Los escuadrones de cazas modificaron su entrenamiento. Los nuevos pilotos aprendieron a disparar antes de enfrentarse a un Zero en combate. Los veteranos compartieron la información con alivio y reivindicación. Sus pérdidas no habían sido en vano. Los sacrificios de aquellas primeras batallas habían dado tiempo para que este conocimiento les llegara. El piloto de Marina, el teniente coronel Kenneth Walsh, a quien se le atribuyen 21 muertes confirmadas y recibió la medalla de honor, dijo más tarde que sabía qué hacer con un Zero en mi cola. La información que vino del Zero de Koga me salvó la vida varias veces.
El conocimiento táctico de Walsh derivado del avión capturado le permitió sobrevivir a encuentros que habrían sido fatal de lo contrario. El as de combate William Leonard, quien se retiraría como contraalmirante con 6 victorias confirmadas, afirmó que el Zero capturado era un tesoro. Que yo sepa, ninguna otra máquina capturada ha desvelado tantos secretos en un momento en el que la necesidad era tan grande. El historiador militar japonés Masatake Okumiya, un general inquilino de izquierda en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, escribió que las revelaciones del Akutan Zero fueron tan terribles para el ejército japonés como la pérdida en la batalla de Midway. Pero la influencia de Akutan Zero se extendió más allá de las tácticas. Los diseñadores de aviones estadounidenses estudiaron intensamente los restos. Grumman ya había comenzado a trabajar en el F-6F Hellcat para reemplazar al Wildcat. El diseño del Hellcat había sido parcialmente influenciado por informes de inteligencia de los pilotos que lucharon contra Zeros en Coral Sea y Midway. El primer F-6F-3 de producción realizó su primer vuelo el 3 de octubre de 1940, y pocas semanas después de que Sanders comenzara a probar el Akutan Zero. Pero el Zero capturado proporcionó datos concretos para validar las opciones de diseño. El Hellcat que entró en servicio en enero de 1943 incorporó lecciones aprendidas del Zero. Era más rápido con una velocidad máxima de 380 millas por hora. Tenía un ritmo de ascenso que igualaba o superaba al cero. Conservó la protección del blindaje y los tanques y combustible autosellantes, pero fue diseñado para luchar contra los Zeros en términos más favorables que los que podría lograr el Wildcat. El Hellcat también incorporó conocimiento de las debilidades de los Zeros. Fue diseñado para sobresalir en combates de alta velocidad donde el Zero tenía problemas. Su potente motor Pratt & Whitney R2800 WASP producía 2000 caballos de fuerza, más del doble que el Zero. Este poder permitió tácticas de auge y zoom, lo que permitió a los pilotos de Hellcat dictar los términos del enfrentamiento. En noviembre de 1943, el Akutan Zero se exhibió en el Aeropuerto Nacional de Washington como premio de guerra durante las celebraciones del 25 aniversario del servicio de correo aéreo. Miles de estadounidenses contemplaron el avión que había aterrorizado al Pacífico y vieron de primera mano al caza enemigo al que se enfrentaban sus hijos y hermanos en combate. El Zero parecía siniestro, depredador y peligroso. Pocos espectadores comprendieron que estaban ante la encarnación física de una filosofía de diseño fundamentalmente diferente. En 1944, el Zero fue llamado a la Isla Norte para usarlo como avión de entrenamiento. Nuevos pilotos volaron contra él, aprendiendo sus capacidades y limitaciones en el combate controlado. Un modelo 520 capturado durante la liberación de Guam se le unió con fines de entrenamiento. Pilotos estadounidenses que se enfrentarían a cero sobre Filipinas. Iwo y Okinawa lucharon por primera vez contra el Akutan Zero en los cielos de California, adquiriendo experiencia y confianza. El contraste entre la filosofía de diseño de aviones estadounidense y japonés se hizo más marcado a medida que avanzaba la guerra. Los diseñadores estadounidenses mejoraron continuamente la protección de los cazas. El F-4U Corsair, que entró en servicio en 1943, presentaba blindaje, tanques autosellantes y una potencia abrumadora de su motor Pratt & Whitney R2800 de 2000 caballos de fuerza. El P-38 Lightning montaba motores gemelos y armamento pesado mientras protegía a su piloto. Los diseñadores japoneses intentaron agregar protección a los modelos Zero posteriores. La variante A6M5 introducida en 1943 incluía un parabrisas de cristal blindado de 55 mm y una placa blindada de 8 mm detrás del asiento del piloto. Pero estas adiciones aumentaron el peso sin los correspondientes aumentos de potencia. El motor Nakajima Sakai seguía limitado a unos 1000 caballos de fuerza. El peso aumentó un 28%. Los caballos de fuerza aumentaron solo un 16%. Los Zeros posteriores eran más lentos, menos maniobrables y menos efectivos que el A6M2 que había volado Koba. Los ingenieros japoneses habían intentado adoptar la filosofía de protección estadounidense, pero carecían de los potentes motores necesarios para mantener el rendimiento con el peso añadido. El resultado fue un luchador que había perdido su ventaja principal sin ganar fortalezas compensatorias. En 1944, los pilotos de combate estadounidenses dominaban los cielos del Pacífico. El tiroteo en Turquía de la Gran Mariana en junio de 1944 provocó devastadoras pérdidas japonesas.
Los cazas aliados y los cañones antiaéreos derribaron más de 500 aviones de combate japoneses. Las pérdidas estadounidenses incluyeron aproximadamente 43 aviones en combate y 80 más por accidentes operativos durante aterrizajes nocturnos de portaaviones y agotamiento de combustible. Los pilotos japoneses sin experiencia que volaban ceros contra estadounidenses veteranos en el Catch y Corsair se enfrentaban a probabilidades abrumadoras. El desgaste de los pilotos japoneses fue catastrófico. Los aviadores experimentados que habían atacado Pearl Harbor, que habían dominado las primeras campañas en el Pacífico, estaban siendo asesinados sistemáticamente en aviones que no podían protegerlos. El sistema de capacitación japonés no pudo reemplazarlos lo suficientemente rápido. Los pilotos de reemplazo tenían menos entrenamiento, menos experiencia y menos posibilidades de sobrevivir. La brecha de calidad se amplió mes a mes. En octubre de 1944, durante la batalla por Filipinas, los Zeros comenzaron a utilizarse en ataques kamikaze. Cuando los aviones ya no pudieron competir en el combate convencional, se convirtieron en misiles guiados. Se ordenó a los pilotos que estrellaran sus aviones contra barcos estadounidenses. Kamikazes utilizó cazas 6M más que cualquier otro avión para esto. Emisiones suicidas. El Zero, diseñado para dominar las peleas de perros en China, terminó su carrera como arma desechable. La filosofía de diseño que creó el Zero se basó en suposiciones que resultaron fatalmente erróneas. Los planificadores japoneses creían que la guerra sería breve. Planean atacar con decisión, derrotar a los estadounidenses rápidamente y negociar desde una posición de fuerza. En una guerra corta, el desgaste de los pilotos no importaría. Las tasas de supervivencia a largo plazo serían irrelevantes. Lo que importaba era la eficacia inmediata del combate. También creían que sus pilotos eran superiores y que el entrenamiento intensivo y el espíritu guerrero compensarían cualquier desventaja material. Ambos supuestos fracasaron catastróficamente. La guerra no fue corta. Duró 4 años de desgaste brutal. Y los pilotos estadounidenses, inicialmente menos experimentados, aprendieron rápidamente. Experiencia de combate acumulada. Las tácticas evolucionaron. La formación mejoró. En 1943, los pilotos estadounidenses eran iguales en habilidad a los pilotos japoneses. En 1944, con los pilotos japoneses veteranos muertos y los reemplazos sin experiencia enfrentándose al combate, los estadounidenses tenían una ventaja decisiva en habilidades. La falta de protección del Zero, aceptable en una guerra corta, se volvió catastrófica en una guerra larga. Un piloto de un caza estadounidense protegido podría sobrevivir si lo derriban 1, 2 o incluso varias veces. Saldría del apuro, sería rescatado y regresaría al combate. Aprendería de cada encuentro y se volvería más eficaz con cada misión. Un piloto cero derribado una vez probablemente estaba muerto. No hay segunda oportunidad, no hay curva de aprendizaje, no hay experiencia acumulada. Cada cero derribado significaba que un piloto experimentado perdía para siempre. En mayo de 1937, la Armada Imperial japonesa emitió especificaciones para un nuevo cazaportaaviones. Los requisitos eran enormes. Velocidad máxima de 310 millas por hora a 13,120 pies de altitud. Ascendió a 9.840 pies en 3 minutos y 30 segundos. Armamento de 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, radio completo y buscador de dirección, además de un alcance crítico suficiente para escoltar a los bombarderos a través de vastas distancias en el Pacífico. Cumplir esos requisitos con la tecnología de motores disponible parecía imposible. Nakajima Aircraft Company concluyó que no se podían cumplir las especificaciones y se retiró de la competencia. Solo Mitsubishi permaneció y el diseñador jefe Hiro Oroshi aceptó el desafío. Horikoshi escribió más tarde, en lugar de reflexionar sobre el futuro del avión, nuestro objetivo inmediato era ganar el contrato. La solución de Horikoshi fue radical. Haz que el avión sea lo más ligero posible. Eliminar todo lo que no sea absolutamente esencial para cumplir los requisitos especificados. La armadura no se mencionaba en los requisitos. No se mencionaron los tanques autosellantes. Por tanto, fueron emitidos. El peso ahorrado podría utilizarse como combustible, permitiendo la autonomía requerida.
La construcción liviana permitió la maniobrabilidad requerida. La decisión reflejó la doctrina militar japonesa que priorizaba la capacidad ofensiva. Se enfatizó el ataque. Un guerrero aceptaba el riesgo como inevitable y buscaba eficacia en el combate. El Akutan Shirou capturado expuso esta división filosófica al análisis estadounidense. Los informes de la Marina de los Estados Unidos señalaron que el Shirou fue diseñado exclusivamente para la función de ataque, enfatizando el largo alcance, la maniobrabilidad y la potencia de fuego a expensas de la protección de su piloto. Los diseñadores estadounidenses habían tomado decisiones diferentes. La protección no era debilidad. La supervivencia no fue cobardía. Un piloto que vivía para volver a luchar era más valioso que uno que moría en un solo enfrentamiento, sin importar cuán efectivo pudiera ser ese enfrentamiento. Las implicaciones industriales fueron igualmente profundas. Un avión blindado protegido era más caro de construir, requería más materiales, tardaba más en fabricarse, pero duraba más en combate, lo que es más importante, su piloto duraba más. Japón podría construir aviones más rápido de lo que podría entrenar pilotos de reemplazo. Estados Unidos podría entrenar pilotos más rápido de lo que Japón podría construir aviones de reemplazo. Las matemáticas del desgaste favorecieron al bando que protegía a su gente. Después de la guerra, los equipos de inteligencia técnica estadounidenses entrevistaron a los diseñadores de aviones japoneses capturados. Su testimonio confirmó lo que había revelado el Akutan 0. La falta de blindaje y tanques autosellantes no fue un descuido. Fue una elección de diseño intencional basada en requisitos tácticos y filosofía operativa. Hiro Oroshi afirmó en sus memorias de posguerra que la protección del blindaje nunca se mencionó en los requisitos de diseño iniciales. Las restricciones de peso significaron priorizar el alcance y la maniobrabilidad del armamento. La doctrina militar japonesa asignaba baja prioridad a los blindados. La actitud subyacente era que esas características protectoras eran lujos más que necesidades. Solo después del desgaste total de los pilotos se dieron cuenta finalmente de que vivir para luchar otro día era más importante en la guerra moderna que lograr el máximo rendimiento en un solo enfrentamiento. Los pilotos estadounidenses que volaron el Akutan Shirou salieron con un profundo respeto por la habilidad de la ingeniería japonesa, combinado con el reconocimiento de la vulnerabilidad fundamental del diseño. Piloto de pruebas Edward Sanders escribió más tarde que el Shirou era el mejor avión que jamás había volado a baja velocidad. Su maniobrabilidad era extraordinaria y su manejo delicioso, pero nunca querría llevarlo a combate. Una bala podría matarte. El avión no te dio protección ni una segunda oportunidad. El capitán Eric Brown, el piloto de pruebas jefe de la Royal Navy, voló un Captured Shirou y lo calificó como el caza más maniobrable que jamás había pilotado. Podía virar dentro de cualquier avión aliado, pero también notó la ausencia total de blindaje o tanques de combustible protegidos y lo llamó una trampa mortal para el combate moderno. Hermoso para volar, terrible para luchar, el destino de Tadayoshi Koga, el piloto de 19 años que se estrelló en la isla de Akutan, se convirtió en un símbolo de la filosofía defectuosa del Shirou. Koga era un aviador experto y experimentado. Había sobrevivido al combate y a múltiples misiones sobre las ilusiones. Pero una sola bala atravesó una tubería de petróleo significó su muerte. Si su avión hubiera sido diseñado pensando en la supervivencia, si los sistemas vitales hubieran estado protegidos, podría haber regresado a su portaaviones. Podría haber peleado de nuevo. Su experiencia y habilidad podrían haberse conservado. En cambio, murió en un pantano de Alaska y su sacrificio contribuyó sin darse cuenta a la victoria estadounidense. El avión en el que murió se convirtió en el maestro que entrenó a sus enemigos. Los secretos que nunca tuvo la intención de revelar fueron extraídos de los escombros por una potencia extranjera. Su muerte y la captura de su Zero cambiaron el curso de la guerra de una manera que nunca hubiera imaginado. En febrero de 1945, el Akutan Shirou tuvo un final ignominioso. Estaba siendo alimentado desde San Diego cuando el comandante Richard Gromlin estaba rodando el Shirou en Nass North Island. Un Curtiss SB-2C Helda Iber se estrelló contra él durante las operaciones en tierra. La aeronave sufrió daños irreparables. Fue desechado poco después y su servicio se completó, pero la inteligencia que proporcionaba siguió viva. Miles de pilotos estadounidenses debieron sus vidas a las tácticas desarrolladas a partir del estudio del Shirou, de Koga. El diseño del Hellcat reflejó las lecciones aprendidas al comprender el avión capturado.
Las tácticas de auge y zoom, la comprensión de las limitaciones de alta velocidad del Zero, la explotación de la debilidad de su carburador, todo surgió de los vuelos de prueba del Akutan Zero. El desarrollo paralelo de los cazas estadounidenses y japoneses cuenta la historia más amplia. Los aviones estadounidenses se volvieron progresivamente más protegidos, más potentes y más capaces. El F-6F Hellcat dio paso al F-8F Bearcat, un caza aún más potente y protegido. Los aviones japoneses intentaron añadir protección pero carecían de la capacidad industrial para hacerlo de forma eficaz. La brecha se amplió hasta que los aviones japoneses quedaron obsoletos según los estándares de 1944. La lección definitiva del Akutan Zero no fue técnica sino filosófica. El diseño de aeronaves refleja valores culturales y supuestos estratégicos. El Zero reflejaba los valores japoneses de capacidad ofensiva, aceptación del riesgo y creencia en una guerra breve y decisiva. Los combatientes estadounidenses reflejaban valores de protección de los pilotos, guerra de desgaste a largo plazo y sostenibilidad industrial. En una larga guerra de desgaste entre potencias industriales, la filosofía estadounidense demostró ser superior. Esto no hizo que los pilotos estadounidenses fueran más valientes ni más hábiles. Les hizo más propensos a sobrevivir. La supervivencia significaba experiencia. Experiencia significaba eficacia. El ciclo se fue agravando con el tiempo hasta que la superioridad aérea estadounidense se volvió absoluta. La falta de protección del Zero, inicialmente una compensación aceptable por su rendimiento, se convirtió en el defecto fatal que destruyó el poder aéreo japonés. Los historiadores modernos que estudian la guerra aérea del Pacífico inevitablemente regresaron al Akutan Zero como un punto de inflexión. La captura no cambió los aviones que ya estaban en producción. No influyó directamente en el diseño inicial del Hellcat, que ya estaba muy avanzado, pero cambió la comprensión estadounidense del enemigo. Reveló vulnerabilidades que podrían explotarse. Brindó esperanza cuando se necesitaba desesperadamente. En julio de 1942, Estados Unidos estaba perdiendo la guerra del Pacífico. 6 meses después de Pearl Harbor, las fuerzas estadounidenses se retiraban a través del Pacífico. Los ceros dominaban los cielos. El Akutan Zero llegó precisamente en el momento en que la moral estadounidense necesitaba un impulso, cuando la innovación táctica era esencial, cuando comprender al enemigo era fundamental para la supervivencia. El primer informe de vuelo de prueba del teniente comandante Sanders circuló por la aviación naval como la electricidad. Los pilotos leen y releen la sección sobre el motor del Zero que corta bajo fuerzas G negativas. Finalmente, una respuesta. Por fin una forma de escapar. Empuja el palo hacia adelante. Buceo con G negativo. El motor del Zero se pararía. Su motor seguiría funcionando. Vivirías. Esa única revelación táctica salvó cientos de vidas. Marines o pilotos en el canal de Guadal, pilotos de la Armada en Santa Cruz, pilotos del ejército en Nueva Guinea, todos aplicaron la lección. Sobrevivieron a encuentros que de otro modo habrían perdido. Regresaron a la base para luchar nuevamente. Su experiencia se acumuló, sus habilidades mejoraron y gradualmente el equilibrio cambió. La captura de Zero también afectó la estrategia japonesa. Cuando llegó a los servicios de inteligencia japoneses la noticia de que se había recuperado un Zero intacto, hubo consternación. Sabían lo que significaba. Sus principales secretos de combate se vieron comprometidos. Los pilotos estadounidenses aprenderían a derrotarlo. Se perdió la ventaja psicológica del aparentemente invencible Zero. Los estrategas japoneses comenzaron a planificar cazas de reemplazo, pero el desarrollo llevó años y requirió recursos de los que Japón carecía. El Zero tendría que seguir en servicio, cada vez más obsoleto, hasta que llegaran los sustitutos. Esos reemplazos llegarían demasiado tarde y serían demasiado pocos. La captura del Zero aceleró la línea de tiempo de la derrota japonesa al exponer vulnerabilidades años antes de lo que el desgaste en combate hubiera revelado por sí solo. En última instancia, el descubrimiento más impactante sobre el Zero no fueron sus capacidades, sino sus vulnerabilidades. Las expectativas estadounidenses habían sido moldeadas por la propaganda y el miedo. Esperaban una superarma, un caza invencible construido por un enemigo misterioso con capacidades desconocidas. Lo que encontraron fue un avión brillantemente diseñado con fallas de diseño fatales.
Sin armadura significaba la muerte por daños menores. La ausencia de tanques autosellantes significaba incendio y explosión. El carburador tipo flotador significaba una falla del motor bajo G negativo. Los alerones se congelaban a alta velocidad significaba incapacidad para rodar efectivamente en combate a alta velocidad. Cada debilidad fue el precio pagado por las fortalezas del Zero. Protección de costes de maniobrabilidad. Robustez del coste de gama. Supervivencia de costes ligeros. Los diseñadores estadounidenses habían tomado decisiones diferentes porque tenían prioridades diferentes y mayores recursos industriales. La supervivencia del piloto era primordial. Los aviones podrían ser reemplazados. Los pilotos entrenados no pudieron. Por tanto, la protección justificó su penalización en peso. La armadura era aceptable si conseguía que los pilotos regresaran a casa. Los tanques autosellantes eran obligatorios a pesar de la reducción de la capacidad de combustible. Se requería una construcción robusta incluso si reducía el rendimiento. Estas elecciones reflejaron los valores industriales y culturales estadounidenses. Estados Unidos tenía la capacidad industrial para construir más aviones y formar más pilotos. Podrían permitirse el lujo de fabricar aviones pesados y costosos si esos aviones mantuvieran con vida a los pilotos. Japón no podía permitirse este enfoque. La capacidad industrial limitada significaba que los aviones debían ser simples, livianos y rápidos de producir. Pero ese enfoque racional a corto plazo resultó catastrófico a largo plazo. La historia de la Kuten Zero se convirtió en más que una historia de guerra. Se convirtió en un caso de estudio sobre filosofía del diseño, valores culturales y pensamiento estratégico. Cada avión encarna las suposiciones y prioridades de sus diseñadores. El Zero encarnaba los supuestos japoneses sobre la guerra, el combate y la naturaleza del conflicto. Los cazas estadounidenses encarnaban diferentes supuestos sobre la capacidad industrial, el valor piloto y la estrategia a largo plazo. El choque entre estas filosofías se desarrolló en los cielos del Pacífico durante 4 años. Gradualmente, inevitablemente, la filosofía que valoraba la supervivencia del piloto prevaleció sobre la filosofía que aceptaba el sacrificio del piloto como precio del desempeño. El Zero, magnífico en 1941, quedó obsoleto en 1943 y suicida en 1944. No porque la ingeniería japonesa fuera inferior, sino porque la estrategia japonesa era insostenible. Hoy en día, el legado del Auton vive en museos de aviación, libros de historia y manuales tácticos. Sigue siendo el avión capturado más importante de la Segunda Guerra Mundial, el golpe de inteligencia que ayudó a cambiar el rumbo en el Pacífico. El sacrificio involuntario de Tadeusz Koga salvó miles de vidas estadounidenses y acortó la guerra en meses, tal vez años. El Zero en sí sigue siendo un símbolo de la tragedia de las guerras del Pacífico. Un hermoso avión, perfectamente ejecutado para cumplir con sus especificaciones, fundamentalmente defectuoso por las suposiciones detrás de esas especificaciones. A los pilotos japoneses les encantaba volarlo. Los pilotos estadounidenses aprendieron a derrotarlo. Ambas partes lo reconocieron como una obra maestra de diseño liviano y una advertencia sobre cómo valorar el rendimiento por encima de la protección. Al final, la lección más profunda fue simple. En la guerra, como en la vida, las decisiones tienen consecuencias. Elija velocidad sobre protección. Paga en vidas perdidas. Elija maniobrabilidad antes que robustez. Pago en aviones destruidos. Elija el desempeño a corto plazo en lugar de la sostenibilidad a largo plazo. Paga en derrota estratégica. El Zero tomó estas decisiones de manera consciente, brillante y fatal. Y en una brumosa mañana de julio de 1942, cuando Albert Knack vio círculos rojos a través de la niebla, esas opciones quedaron al descubierto para que los ingenieros estadounidenses las estudiaran, comprendieran y explotaran. El Zero abandonado en un pantano de Alaska se convirtió en el maestro que reveló no solo cómo derrotar a un tipo de avión, sino cómo ganar toda la guerra aérea. Ese descubrimiento, más que cualquier batalla, ayudó a asegurar la victoria estadounidense en el Pacífico.